Amén. Amados, dentro de todo lo que hemos estado viendo de este triste capítulo 2 de Romanos, y digo triste capítulo 2 porque en el fondo el Señor lo que está haciendo es exponer de alguna manera, corriendo el velo a las miserias de su pueblo, del pueblo judío, de Israel. Estos que deberían de haber sido los representantes aquí en la tierra, los representantes ideales del Señor, Él tiene que decirles, lamentablemente, ustedes no han hecho un buen trabajo. Se han equivocado en tantas cosas, se han revelado en tantas cosas respecto a lo que yo les pedí que hicieran, que han tomado un camino totalmente opuesto. Yo les he dicho que vayan hacia el norte y ustedes han ido hacia el sur. Yo les he dicho que vayan hacia arriba y ustedes enfilan hacia abajo. Entonces, cuando entramos a este versículo 17, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Cuando habla la Escritura de la palabra judío, en primeras instancias se está refiriendo a una cuestión tribal del Antiguo Testamento, del Libro de los Reyes, donde por primera vez aparece la palabra judío para poder identificarse con una tribu, no con las 12 tribus, sino con la tribu de Judá. Sin embargo, esto luego, con el paso de los años y de las centurias, pasa a pertenecer al gentilicio del pueblo de Israel. Ya judío, cuando habla de judíos, ya no se refiere a una de las 12 tribus, sino que ahora se refiere a toda la Israel, a las 12 tribus de Israel, para poder identificar a los depositarios de la ley del Señor. Y esto es lo que dice este versículo. El versículo dice: tú tienes sobrenombre de judío, tú te haces llamar judío y te apoyas en la ley, te apoyas en el nomos y te glorías en Dios. No solo se apoyan, sino que además dicen: Dios está de nuestro lado, el Dios de Israel está de nuestra parte. En el tiempo en que Jesús viene, ellos esperaban el advenimiento del Mesías, el cumplimiento de la promesa. Y la promesa vino, el Mesías vino, se cumplió la promesa y sin embargo no pudieron reconocerles. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, se apoyan en la ley y sin embargo la ley pasa a ser una mesa de patas cojas, porque falta la cuestión fundamental para que la ley sea honrada. Cuando alguien viene a mí a pedirme un consejo, y yo le doy ese consejo, y luego no lo cumple, y luego viene nuevamente, ¿qué es lo que le digo yo? Bueno, no saco nada con aconsejarte, nada con explicarte lo que tienes que hacer, porque luego tú no honras el consejo, no lo cumples, no lo pones por obra. Es perder el tiempo solamente que yo te vuelva a aconsejar si luego te vas a ir y vas a hacer lo que tú quieres. Si eso pasa entre simples mortales, ¿cuánto más cree usted que esto pasa cuando vamos al Señor? Él nos perdona, Él es paciente para con nosotros, Él nos levanta, nos restaura, volvemos a caer, nos vuelve a perdonar. Pero ¿podremos jugar nosotros con el perdón de Dios? ¿Podremos nosotros ir y venir como que aquí no ha pasado nada? Es evidente que no. Por eso es que dentro de las leyes y de los principios divinos hay una cuestión que se llama consecuencias. Dios me va a seguir perdonando, así es. Somos hijos de Él, Él lo va a seguir haciendo. Pero vamos a tener que arrastrar con las consecuencias de nuestras malas decisiones, aun cuando el Señor nos haya perdonado. Ay, no, es que yo quiero que me perdone, pero que además borre las consecuencias. Es que no puede hacer eso, porque sería ir en contra de lo que Él mismo ha dicho. Hay excepciones. En la Escritura vemos las excepciones. Y sin embargo, esas excepciones confirman la regla. Porque son la excepción, son el milagro. Y el milagro no es la tónica, sino deja de ser milagro. Jesús violenta todas las leyes de la física, Jesús, cuando camina sobre el mar. ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría caminar sobre una piscina? Se va a ir a pique.
Entonces, esa es la excepción. Pedro le dice, si eres tú, maestro, yo también quiero ir y caminar sobre las aguas, y anda un par de pasos y luego empieza a hundirse porque le falta fe, según las propias palabras de Jesús. Las sanidades en el Nuevo y en el Antiguo Testamento respecto a los leprosos son la excepción. La tónica es que la ingente cantidad de leprosos haya muerto de su propia lepra. No es lo normal sanar a un leproso. Si no está la venia soberana del Señor, entonces el leproso morirá irrevisiblemente. Por eso se hacían los leprosarios, en donde eran exiliados este tipo de gente para vivir en especies de catacumbas, de lugares oscuros, donde se les arrojaba la comida porque nadie podía acercarse a ellos. No es la norma sanar a un leproso. Es un milagro. Por eso caen dentro de estos milagros, amados hermanos. Naamán el sirio fue sanado de lepra. El Señor revivió a unos cuantos muertos por medio de Elías, por medio de Eliseo. Fueron levantados estos muertos. Él mismo, estando aquí, hace el milagro de resucitar a Lázaro. Pero insistimos en lo mismo. Esa no es la tónica, esa es la excepción que confirma que la gran cantidad de personas que murieron nunca más volvieron a resucitar, no volvieron a la vida. Y ojo, Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. No anda en medio de nosotros, después de 2000 años él ya está muerto también. Por eso uno dice, Señor, pero tanta gente que hay en el mundo, ¿y por qué tan pocos vienen al Evangelio? En el tiempo de Jesús pasaba exactamente lo mismo. Él lo explicaba de la siguiente manera, y él decía que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y son pocos los que la hallan. No es la tónica que usted y yo hayamos encontrado esa puerta, o más bien que esa puerta nos haya encontrado a nosotros. Jesús se autodenomina a sí mismo como la puerta. Pocos son los que la hallan. El milagro es que usted y yo hayamos encontrado esa puerta. Ese es el milagro. Pero la gran cantidad de personas en el mundo van por el camino ancho, por la puerta ancha, que conduce a la perdición. Esa es la regla general. La excepción es que usted y yo hoy día estemos adorando al Señor. ¿Cuántos desearían estar aquí y no pueden estar aquí, amados hermanos? ¿Cuántos teniendo la oportunidad de poder ingresar a la iglesia no lo hacen? Y no lo hacen no porque no quieran, sino que no lo hacen porque no les ha sido dado, no han sido llamados, porque no es la tónica. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos un milagro. Es así. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Yo soy judío, el Señor está de mi lado, Él pelea por nosotros. Y así todos se levantaron los celotes y se levantaron distintos grupos en contra de él para poder pelear físicamente contra aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, porque es lo que es una cuestión natural de los humanos, querer arreglar las cosas aparte de Dios. No, el Señor se está demorando mucho, yo voy a meterme ahí. Y metimos la pata, la embarramos, nos equivocamos. Y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso Pablo se lo está diciendo a la iglesia, pero lo que está pasando aquí es que Pablo se lo está recordando a los judíos. Dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. ¿Cuál era la voluntad del Señor para los judíos de ese tiempo? No perdamos el contexto. La voluntad del Señor para los judíos de ese tiempo era la Torá, era la ley divina que estaba en los rollos de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos era la única ley que existía, todavía no estaba el Segundo Testamento, o el Segundo Pacto o el Nuevo Pacto. No existía todavía estos libros que nosotros tenemos para nuestra seguridad, amados hermanos.
Entonces, conoce su voluntad. Conocían que no había que matar, conocían que no había que robar, conocían los 10 mandamientos, conocían los estatutos y los decretos, claro que los conocían. Y así y todo no los cumplían, preferían hacerse los locos. Sí los predicaban muy bonito hacia afuera, pero no los aplicaban hacia sí mismos. Sí los hablaban muy bonito hacia los demás, pero a ellos no los tocaban. Jesús dice que ellos no querían tocar esos mandamientos ni con un dedo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Porque era la confianza, ellos descansaban en la ley del Señor. Esto es lo que nos enseñaron nuestros padres. Desde tiempos inmemoriales, cuando Israel anduvo en el desierto, cuando salió de Egipto después de su cautiverio de 400 años, esto es lo que nos entregó el Señor por medio de Moisés, por medio del libertador del pueblo de Israel, por medio de aquel que nos ayudó a cruzar el Mar Rojo, el que nos guió para andar los 40 años en el desierto. Necesitábamos pan caía del cielo. Necesitábamos agua, golpeaba la roca y la roca daba agua. Luego Pablo dice en 1 Corintios que la roca era Cristo que les seguía, gloriosa roca que estuvo con ellos todo el tiempo. Necesitaban calor en la noche y apareció una columna de fuego que les daba calor. Aquí no estamos hablando de la luna ni del sol, no, era una columna de fuego que de manera milagrosa estaba para ellos. Esto se los enseñaron sus padres y fue transmitido de generación en generación. Ellos tenían la confianza de cómo Dios había actuado en tiempos antiguos y que volvería para libertar a la nación. Y descansaban en la ley y se creían guías de ciegos. No, ustedes no conocen la palabra del Señor, ustedes no han pasado por las grandiosas jornadas que pasó nuestro pueblo, nuestros padres, nuestros antecesores. Por lo tanto, nosotros somos los guías. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Nosotros tenemos la luz para aquellos que no quieren ver la luz. Y así todo, teniendo la luz, fíjese cómo actuaban ellos, por ejemplo, con los samaritanos. Los samaritanos para ellos eran cualquier cosa menos creación de Dios. Eran poco menos que perros. Eran de segunda categoría. No eran dignos de conmiseración, de misericordia. No eran dignos de tenderles una mano para poder ayudarles. Cuando escuchamos la parábola del buen samaritano, ¿nunca se ha puesto a pensar en lo crudo que fue para los religiosos de ese tiempo escuchar tamaña aberración? ¿Cómo se le ocurre que pasó un sacerdote israelita, un levita israelita, pasó un anciano de los israelitas y ninguno le ayudó? Y viene uno de estos despatriados, uno de estos perversos, hijos de la transgresión, filisteos, incircuncisos de corazón, y le hace y le presta ayuda. ¿Qué quiere decir? Jesús nos está ofendiendo con eso. Parábola del buen samaritano. ¿Cómo se le ocurre que va a haber un buen samaritano? Cuando ponemos atención a esos pequeños detalles, amado, nos damos cuenta que siempre esto resulta evidente, pero hay que notarlo. Siempre Jesús direccionó de manera muy específica su crítica hacia estos que se suponía tenían la ley. Con el gentío, con los gentiles, con aquellos que no conocían siquiera a Dios desde lejos, porque tenían sus propias creencias paganas. A ellos les habla con amor, con cariño. A ellos les dice: vengan a mí los cansados, los que estén cargados, yo les voy a hacer descansar, yo voy a llevar su yugo, lleven mi carga porque es ligera, mi carga se hace liviana cuando la llevan como yo les estoy enseñando.
Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos descansaban en la ley que el pueblo de afuera, los gentiles, todas las otras naciones no tenían. Ellos tenían la palabra de Dios, amado. Tenían cómo guiarse, tenían la manera en que poder dirigirse en el Señor a la gloria celestial. Los demás pueblos ya vimos el domingo pasado y en los mensajes anteriores, hemos visto cómo ellos también tenían la forma de llegar a conocer a Dios, pero era una manera distinta a la que este pueblo especial del Señor, este pueblo de judíos, los israelitas, tenían. Ellos eran los depositarios de la gracia, amados. ¿Cuál era la forma en que los paganos podían llegar a conocer a Dios? ¿Se acuerda? La creación, la naturaleza y la conciencia. Esos dos medios usó Dios para manifestarse a ellos. Y Él dice unos versículos más adelante: los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y los que con la ley pecaron, por la ley van a ser juzgados. El Señor no mezcla peras con manzanas. El Señor no confunde los parámetros. Somos nosotros los que confundimos los parámetros. Que a un gentil, que a alguien que no tiene a Cristo en el corazón, le queramos pedir que dé frutos espirituales, es un despropósito. Jamás un gentil, alguien que no tiene a Cristo en el corazón, va a poder dar frutos espirituales. Y de pronto, a los que tienen a Cristo en el corazón, los dejamos que hagan y deshagan. Total, ya tienen a Cristo en el corazón. Y ellos deberían de dar frutos. Nosotros deberíamos de dar esos frutos. ¿Puede decir amén a eso? Porque estoy hablando de usted y de mí, amado. No estoy hablando de los de afuera. El mensaje es para usted. Amén. El Señor nos ayude. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Esto es triste, amado. Esta es una tragedia para Israel. Y una tragedia para nosotros también. Tú pues que enseñas. Tú que dices que no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Nosotros que le decimos a la gente a nuestro alrededor que no hay que robar, y de pronto sacamos alguna cosita que no es nuestra de la fábrica donde trabajamos. No, total, el patrón tiene harto. Total, a él no le cuesta nada. ¿Qué más da? Ni se va a dar cuenta que falta una caja de remedios. Que falta 1 kilo de clavos. Que el Señor nos ayude. Esto era lo que estaban haciendo los judíos. Ellos enseñaban que no había que robar y ellos robaban. Ellos enseñaban que no había que adulterar y ellos tenían mujeres por ciento, amados, literal. La institución del matrimonio, como lo hemos visto los días jueves en Ciudadanos del Reino, es una institución a mal traer dentro de la sociedad judía, y los propios fariseos, los doctores, los príncipes de la ley avalaban este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que, cuando le hacen la pregunta en Marcos 10, en Mateo 19, cuando le hacen la pregunta sobre el divorcio a Jesús, ellos ya sabían lo que decía la ley y lo que decían sus escuelas rabínicas. Ellos sabían que una escuela rabínica decía solamente por causa de adulterio o fornicación se le puede entregar carta de divorcio a la mujer. Pero había otra escuela rabínica que decía, no, si a la mujer se le quemaron las tostadas, tú le puedes entregar carta de divorcio. Vea el capítulo del jueves de Ciudadanos del Reino, está muy bueno. Porque esto es típico. Bueno, ¿se puede el hombre divorciar o no se puede divorciar? Los fariseos la tenían clarita, pero en su nebulosa, en su carnalidad, ellos escogían el peor camino, no el mejor. Quisieron tentar a Jesús, quisieron hacerlo caer, pero el Señor, que conoce los corazones, les respondió de acuerdo a su propio corazón. El Señor nos ayuda.
Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué yo digo que es triste esto que está pasando en el pueblo de Israel? Ahora vamos a entrarle ya a tierra derecha. Ya están los cimientos de la tristeza más evidente que esto causa. Porque si hacemos una clara o una correcta hermenéutica de estos textos, ¿qué significa hermenéutica? La aplicación de los textos a nuestro tiempo. Hemos extraído la exégesis, ya hemos visto de qué manera los judíos avergonzaban la ley más que cumplirla. Pero ahora traigamos estos pasajes, estos principios bíblicos, traigámoslos a nuestro tiempo. ¿De qué manera nosotros podemos evidenciar estas faltas dentro de nuestra iglesia? Cuando digo nuestra iglesia me estoy refiriendo a la iglesia general, no a esta congregación local. Y nos damos cuenta, llegamos a la conclusión de que en este tiempo existen exactamente los mismos males que ocurrían con el pueblo judío. El fariseísmo, aunque se extinguió un par de siglos después de que vino Jesús, sigue hasta nuestros tiempos. Se acuñó el término fariseo como hipócrita, aun cuando ser fariseo en los tiempos de Jesús era algo honroso. Hoy día ser fariseo, de lo que a alguien le digan fariseo, es que le están diciendo hipócrita. ¿De qué manera la iglesia ha hecho uso del poder que el Señor depositó en sus manos para poder traer la palabra hasta este tiempo? Y usted empieza a revisar un poco de historia de la iglesia y se da cuenta que hicieron cualquier cosa menos agradar al Señor, amados hermanos. Que hicieron usufructo de la palabra y por medio de la palabra se llenaron los bolsillos de dinero a sí mismos. Les interesó más el ganado, literal, que las ovejas, que el rebaño del Señor. Vieron a las personas como ovejas a las que trasquilar más que ovejas a las que pastorear. Y esto es triste, porque esto es lo que pasó y ocurre en muchos de estos lugares donde se supone deberían de predicar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Fíjese que a poco andar usted se empieza a encontrar con personas que hacen mercadería, como decía Pedro, mercadería del pueblo del Señor. Que les importa más la ofrenda, el pacto o el compromiso monetario, económico que puedan hacer las personas, más que atenderles en sus necesidades espirituales. Que si la oveja no está dando lana, entonces la desechan, no les sirve. A principios de este siglo, dentro de nuestro propio país, se descubrieron los grandes negocios de las iglesias en el transporte público, en los bienes inmobiliarios, en las fortunas que se habían generado para sí. Y esto pasa en el mundo entero, pero también pasa en Chile. Pastor, pero es que esto es delicado hablarlo. Pero si Jesús lo habló, nosotros también tenemos que hablarlo, amado. Si el apóstol Pablo habla de este tipo de cosas, yo no voy a darle nombre a usted, pero sí le estoy dando las señales. Cuando estas cosas están ocurriendo en las iglesias, es tiempo de que abramos los ojos y digamos, wow, esto no está bien. Que el Señor nos ayude. Que hicieron un grupo de élite al que solo entraban los ungidos, y que los demás, el pueblo, no podía llegar allá porque no eran merecedores, porque todavía les faltaba para llegar. Y es verdad, necesitamos ir ganando experiencia, ir madurando nuestra fe. Pero no deberían de existir estos círculos elitistas dentro del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Cuando habla de sacrilegio aquí, tú que abominas de los ídolos,
comete sacrilegio. El pueblo de Israel sabía que no podía tener ídolos. Pero ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que pongamos en el corazón en vez de Dios. Eso es un ídolo. Y puede tener usted un ídolo de la televisión, del internet, puede hacerse un ídolo de alguna imagen, de algún equipo de fútbol, etcétera. Puede tener a un familiar incluso en su corazón donde debería estar Dios. El papá, la mamá, el hijo, la abuelita. Uy, no, a mi niño no lo toquen. El cabro chico es más malo que el natre, pero él lo adora en su corazón, no en términos de amarlo mucho, sino de idolatrarlo. Caen en negación. ¿Cuántas veces hemos visto esto, amados hermanos? En más de alguna oportunidad se llamó a un hermano para advertirle de las cosas que andaba haciendo su hijo, para que pudiera poner algún remedio cuando era tiempo. No, ¿cómo se le ocurre? Mi hijo no puede hacer estas cosas. Yo conozco a mi hijo. El Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas para no cegarnos, para no cerrar nuestros ojos a estas realidades. ¿Qué es lo que hace Jesús, amado? Mire, en Mateo 21, versículos 2 y 13 dice la Escritura: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. La casa de oración se convirtió en cueva de ladrones. El templo el segundo templo de Salomón, el que se había construido, terminado de erigir unos años antes de que naciera Jesús mismo, era el centro comercial de Israel. En vez de ser el centro espiritual, no, era el centro comercial de Israel. ¿Qué era lo que pasaba? Lo hemos explicado en otras oportunidades. Como Israel tenía un solo lugar donde adorar, de las más de 70 colonias que existían en aquel tiempo, de todos los lugares de la región de Mesopotamia, de Asia, de Grecia, de todos los lugares de la región iban y convergían en Israel. Mesopotamia era mucho más atrás. Pero convergían ahí en Israel. Y tenían que llevar sus diezmos, sus ofrendas. Y como ellos eran ganaderos o eran agricultores y no podían llevar tanto alimento a través de las vacas, qué sé yo, enarbolando sus asnos, sus caballos, etcétera, entonces ellos en su región, en su comunidad, ellos vendían el alimento o el ganado, y luego con la moneda, con el dinero, enfilaban a Jerusalén. Era más fácil llevar unas bolsas con dinero que llevar todo el ganado por los caminos difíciles por donde tenían que llegar. Y cuando llegaban allá, habían una especie de casas de comercio, casas de cambio. El punto es que estas casas de cambio estaban dentro del templo, en las mesas. Tenían unas mesitas y ahí llegaban a ver qué es lo que traes tú, y traían una moneda, pero ya tenían una moneda determinada en Israel por la que tenían que ofrendar, por lo tanto se hacía el cambio. Y si el cambio era 1 a 1, ellos lo duplicaban y hacían valer menos el dinero de los que llegaban. Si era 1 a 1, era 50 a 1 o 30 a 1, pero siempre los cambistas ganaban y hacían muy buen negocio con el cambio de moneda, muy buen negocio, un negocio vergonzoso. Era literalmente un robo que le hacía a la gente que quería entregar su ofrenda al sacerdote. Imaginemos que usted traía 300.000 pesos de Puerto Montt y tenía que llegar acá. Y esos 300.000, para poder cambiarlo, tenía que cambiarlo a moneda de la localidad, y en vez de 300.000 ahora resulta que se convertían en 100.000 con el cambio. Y tal vez me estoy quedando corto. Era un robo literal. Luego tenía que ir a comprar una paloma, porque también dio vuelta a la silla de los que vendían palomas.
Y resulta que la paloma le valía 3, 4 veces más que lo que debería de costar una paloma normal en cualquier parte del mundo. Tenían un muy buen negocio. Yo no sé si usted ha escuchado este tipo de cosas que de repente le dicen, trae tu ofrenda y el Señor te va a sanar. Tienes que sembrar la semilla de la fe para que el Señor obre milagros en tu vida económica, en tu vida material, en tu vida física. Y les venden el Evangelio. La gente está tan desesperada y es más fácil llevar plata que llevar fe. Es más fácil llevar algo con lo que comprar, porque cuando yo compro me siento con derecho a exigir, a reclamar. Sin embargo, los caminos del Señor son la humildad, son la humillación, en donde si Él quiere nos sana, si Él quiere nos restaura. Hay cuestiones por las que debemos pedir, pero hay otras por las que no hay que pedir, porque Él ya dejó las herramientas necesarias para que nos vaya bien. Y una de esas es la palabra del Señor. Yo me aferro, me acerco a la palabra y el Señor empieza a sanar a mi alrededor todo lo que está dañado, iglesia. Pero eso no se lo enseñan estos mercaderes del Evangelio, no, porque ellos son el peaje para llegar al cielo. Si no es por medio de ellos, entonces no sirve ninguna congregación. Si usted se va de esas congregaciones, los llenan de maldiciones. Y usted, como es una persona religiosa, una persona supersticiosa, agarra papa. Usted cree, uy, me maldijeron, me va a ir mal. No hay otra congregación para llegar al cielo más que esta, le dicen. Porque son sectarios. Es sectarismo, amado. Que el Señor nos ayude. Y que tenga misericordia de nosotros para poder abrir nuestros ojos respecto a estos que avergüenzan el Evangelio. Miren lo que dice el último versículo que leímos. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre del Señor es blasfemado entre los que no conocen a Dios por nuestra causa, porque queriendo venir a buscar fruto de nosotros, lo único que encuentran es cuchillos para trasquilarles. ¿Puedes decir amén? Hermano, necesito conversar contigo. ¿Por qué necesitan conversar con uno? Porque saben que uno es creyente y necesitan un consejo. Y yo sé que usted no lo hace. Nosotros no lo hacemos, pero no va a faltar el que le dice, Majeto, usted entrégueme 10,000 y yo le digo qué tiene que hacer usted. Parecemos gitanos en vez de hijos del Señor. Yo no sé si alguna vez usted habló con una gitana que le quería leer la suerte. Yo en mi juventud, en mi adolescencia, por curiosidad me acerqué a una de ellas y le pasé la mano y empezó a leerme la mano y de repente abrió los ojos, yo me preocupé, ¿qué pasa aquí? Pasa 5,000 y te digo, literal. Hasta ahí llegó la conversación. Pero hay gente que pasa y sigue pasando y le da poder a este tipo de brujería, de magia, de cuestiones apartadas del Señor. Le da poder. Cuando usted es supersticioso, amado, mire esto, un pequeño paréntesis respecto a cómo el enemigo trabaja a través de nuestras propias creencias. Si usted es supersticioso y no pasa debajo de una escalera, si se le cruza un gato negro cree que le va a ir mal, usted le está dando poder a esas supersticiones. Probablemente algo le va a pasar porque usted anda pensando todo el día en quizás ¿qué me va a pasar si me atravesó el gato negro? Se me cayó un poco de sal en la mesa. Se me olvidó algo, voy a tener que sentarme 3 veces antes de volver a salir. Gente supersticiosa, amado. Encontró una bolsa con tierra de dudosa procedencia y le tiraron tierra de cementerio. Cuando Cristo nos hace libres de todas esas maldiciones, amado, de todos esos sacrilegios, amado. Pero a veces nos encontramos con este tipo de pseudo evangelistas, de pseudo creyentes haciendo negocios con el Evangelio. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser tanto? Eso ocurría antes. Prenda la radio. Yo le invito a que revise el dial de su radio mañana, en la semana,
y empiece a buscar, por lo general en la primera hora de la mañana, al mediodía y en la tarde tienen su horario estos brujos del Evangelio, amado. Porque no son otra cosa, porque no están hablando la palabra del Señor. Estos trasquiladores de ovejas, amado. Ahora, este texto dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de este tipo de personas, pero también muchas veces por nuestra causa también. Porque nosotros teniendo que reflejar la ley de Cristo en el corazón de los demás, teniendo que ver en nosotros una conducta sana, de pronto ven conductas peores que los que no tienen a Cristo en el corazón. Y encima después, pensando que nadie nos vio, vamos, nos acercamos y le decimos: Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Andan con el Dios le bendiga para todos lados, pero sus hechos avergüenzan al Dios que bendice. Bendito sea el nombre del Señor, amado. No sacas nada, iglesia, con desearle bendición a medio mundo si tus obras están diciendo otra cosa. Si te conocen por el pillo de la empresa, si te conocen por el pillo de la fábrica, si te conocen por ese que no, a este hay que andarse con cuidado, sino en cualquier momento lo jode. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No es que deberíamos de dar luz? ¿Que deberíamos de ser luz para aquellos que están en oscuridad, en tinieblas? Yo veía venir esto, amado hermano, lo vi venir cuando leo estos pasajes, los estudio, y yo digo: wow, esto es triste. Por eso yo al principio le decía: vamos a entrar a un pasaje triste de este capítulo 2 de Romanos. Porque le está hablando a los depositarios de la palabra, a los depositarios del Evangelio hoy día, a nosotros, iglesia. En este tiempo, nosotros tenemos la triste realidad de caer en los caminos del fariseísmo si no dejamos que Dios vaya regulando y transformando nuestro corazón y nuestras acciones, iglesia. Si usted no lo hace, usted corre riesgo de convertirse en el fariseo de este tiempo. ¿Puede decir amén a eso? O decir: no, Señor, yo estoy tan lejos. No, si tú te descuidas, amado, amada, puedes caer en este catálogo de fariseísmo. Necesitamos hacer sendas rectas para nuestros pies, iglesia. Necesitamos caminar derecho, amado. Que alguien se gane en la brecha y pueda avanzar, que el Señor lo pueda utilizar. De pronto nos preguntamos: Señor, ¿por qué no me usas? Señor, ¿por qué no hablas por medio de mí? Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Bueno, arrepiéntete primero. Que transformes tu camino, que renueves tu entendimiento, que dejes de andar lloriqueando por los rincones como si algo trágico te hubiese pasado, te hubiesen hecho algo malo, cuando yo pasé cosas peores y las pasé por ti, dice el Señor. Amén. No, mejor no digo amén a eso. Puedes decir amén a eso, ¿no? Que el Señor nos ayude, iglesia. Nos preguntamos de repente: ¿por qué mi vida está tan mal traer? Pero nos cuesta poder. Mire, déjeme buscarlo. Versículo 18 dice: y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Aquí está. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Nosotros tenemos en la palabra del Señor la forma de la ciencia y la verdad, y somos instructores de niños, se supone, de aquellos que no conocen a Cristo o que están recién empezando su primer caminar. Y resulta que cuando ellos empiezan a ver en nosotros los frutos, empiezan a ver malos frutos, porque no solo escuchan lo bonito que hablamos, sino que ven cómo nos comportamos. ¿Puedes decir amén a eso? Fíjese, yo me recuerdo cuando recién conocí al Señor en el año 95, llevaba unos meses, y un hermano, esto me quedó muy grabado en mi memoria y en mi caminar como creyente. Un hermano se acercó y me dijo: ¿sabe lo que tiene que hacer usted, hermano Carlos, para durar en el Evangelio? Porque yo antes de eso había ido y venido, nunca me había firmado hasta ese punto. No, le dije yo, esperando que él me diera un buen consejo, porque aparte era de los predicadores antiguos en el ministerio,
Y me lanza esta bomba. Me dice, para que usted pueda durar en el Evangelio, usted tiene que ser pillo. ¿De qué me está hablando? Y me explicó. No, que usted tiene que ser astuto y moverse por aquí y por allá. Y me hizo un mapa de las cosas que no eran bíblicas, pero que en la mente carnal de él teníamos que hacer para poder durar en el Evangelio. De hecho, si usted me pregunta dónde está ese hermano hoy día, está en el mundo, después de 20 y tantos años, 27, 28 años, por pillo. Gracias al Señor, habían otros hermanos en los que yo me acogía para buscar consejo. Eran otros, y que sí me dieron buenos consejos. Y que me enseñaron y me hablaron del verdadero evangelio. Y entre ellos yo no puedo dejar de nombrar a mi propio pastor. No solo me habló del evangelio, sino que vi el evangelio reflejado en su vida. No era pillo, como me estaba diciendo este otro hermano. Eso tenemos que nosotros seguir, ese ejemplo tenemos que seguir. No ser pillos en el Evangelio, sino que ser honestos, ser sinceros, ir con la verdad por delante. A veces nos va a doler, a veces nos va a traer trauma, no importa, pero es mejor que duela una vez y no que duela de puros poquitos porque estamos mintiéndole a la iglesia, amado. No importa en el lugar en el que nosotros estemos en los escalones del Evangelio, amados hermanos, pero que podamos ser íntegros, que seamos honestos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos terminando. Solo decir, iglesia, que el Evangelio santo y puro, inmaculado, sigue predicándose en este tiempo al mundo, a los gentiles y también entre nosotros, amados hermanos. Aún sigue habiendo el Evangelio, la palabra del Señor que salta para vida eterna para cada uno de nosotros, para los que tenemos a Cristo en el corazón y para los que aún no lo tienen. Si estás cansado, si estás cargado, si estás trabajado, el Señor te dice, ven a mí y yo te haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Así que, si tú no tienes a Cristo en el corazón, que nos estás viendo por el streaming, te invitamos a venir al Señor. No hay nada más maravilloso que haber conocido a Cristo. Y que este Cristo glorioso se manifieste por medio de la palabra, que su luz se manifieste por medio de la Escritura, amado hermano. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor. La iglesia de Dios sigue siendo santa. ¿Puede decir amén a eso? Amén. La iglesia de Dios no se puede ensuciar por estos malos exponentes del Evangelio. Siempre va a encontrar la forma de propagarse en este mundo, iglesia. Así que oramos para que esa iglesia sea usted y sea yo. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Tu nombre sea exaltado y glorificado. Enséñanos, Señor, a caminar derechos con nuestra frente en alto, que podamos dar buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que si tú nos dejaste parámetros y estándares morales y espirituales para poder caminar, Señor, que podamos andar en ellos, mi Dios, sin caer en el legalismo ni en el libertinaje, sino guiarnos dentro de tu palabra y de tus propósitos, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, día tras día. Muchas gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Permítenos ponerla por obra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre. Tuya sea toda honra, toda gloria y majestad en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.